Hola, soy Max Kaiser. Estamos en la tercera o la cuarta semana del gobierno de Trump y el planeta está reaccionando. Los mercados suben y bajan en función del país y del sector. ¿Son solo circunstancias coincidentes en el tiempo u obedecen a objetivos encontrados? ¿Están compinchados los mercados o por el contrario hacen cosas sin el más mínimo sentido? A ver qué nos cuenta Stacy. Max, cuando hablaste el otro día con Jim Rickards, nuestro invitado dijo que no hay nadie que entienda a Donald Trump. Su discurso es muy confuso, más confuso aún que el de la Reserva Federal, ejemplificado en Alan Greenspan, que era capaz de soltar un montón de cosas por la boca sin en realidad decir nada. O como el de Donald Rumsfeld, al que también costaba entender. El caso es que tras la reunión que han mantenido Shinzo Abe y Donald Trump, Japón ha anunciado que llevará a cabo una gran inversión en infraestructuras ferroviarias, sobre todo en el ferrocarril de alta velocidad. Sin embargo, por otro lado, Japón está vendiendo bonos del Tesoro estadounidense. Aunque Obama quería ser el presidente del ferrocarril de alta velocidad, el que podría acabar siéndolo es Trump. El gobierno de Obama gastó cerca de 10.000 millones de dólares en mejorar el servicio ferroviario de pasajeros por todo el país. Ahora bien, aunque avanzó parcialmente en su objetivo, el anterior gobierno no construyó los trenes de pasajeros de alta velocidad que tanto abundan en Europa, Japón y China. En estos países los trenes pueden circular a más de 300 kilómetros por hora, mientras que en la costa este de Estados Unidos solo hay uno que apenas alcanza los 250 kilómetros por hora y que encima cuando lo hace suele acabar descarrilando. Es obvio que el sistema ferroviario de Estados Unidos es de lo más deficiente. Los trenes de Amtrak están más que anticuados. ¿Dónde está Hyperloop? Porque el emprendedor estadounidense Elon Musk está exportando a distintos países del mundo este sistema que permite viajar a la mitad de la velocidad de la luz o algo así. Se puede ir tan rápido que antes de salir resulta que ya has vuelto. Así de rápido es el Hyperloop. Lo de Hyperloop suena un poco a ciencia ficción. Pero a ciencia ficción del presente. Y no me refiero a ese bazar de la Séptima Avenida en el que puedes comprarte un buen traje de 3 piezas por $29,99. Lo de Hyperloop sí que es ciencia ficción, pero del presente. Pensaba que te referías al cantante del Gangnam Style. Ah, Psy, el de Gangnam Style. ¿Cómo hace eso del pony? Hay que ver, nunca me sale esa parte del baile. No te sale nunca, ¿no? Nunca. Por cierto, ¿has visto esa furgoneta que parece sacada de los años 70? Sería una buena metáfora para hablar de los trenes estadounidenses. Sí, es una furgoneta hippie de los 70 que apenas supera los 70 kilómetros por hora. Está bien para fumar un poco de marihuana, pero lo que es transportarte no te transporta demasiado lejos ni a la velocidad que a uno le gustaría. Como sí ocurre en Europa. En países como Alemania, Suiza, Francia o Japón, la gente puede viajar rauda y veloz. ¿Por qué Estados Unidos se ha quedado tan atrás? ¿Por qué? En fin, volviendo a la noticia que cuenta que el gobierno de Obama se gastó 10.000 millones en infraestructuras. ¿10.000 millones? Conozco gente de Harlem que va por la calle con ese dinero metido en el calcetín. No se puede hacer nada con tan poco dinero. Pues bien, Trump ha prometido destinar $1 billón a gastos en infraestructuras. Y de ese dinero, una gran proporción se dedicará al tren de alta velocidad. Ahora bien, la financiación continúa suponiendo un gran obstáculo. Trump no ha concretado demasiado cómo piensa costear esas inversiones, más allá de decir que el sector privado va a tener un papel más preponderante. Conseguir dinero para el gobierno federal no va a ser tarea fácil, sobre todo teniendo en cuenta que lo que cabe esperar de un Congreso con mayoría republicana es que apueste por el ahorro agresivo. El problema es que si quien financia el gasto es el sector privado, entonces el costo podría dispararse. Sí, supongo que las acciones de las compañías ferroviarias japonesas estarán por las nubes a raíz de estas noticias. Sí. A lo mejor la capitalización de mercado del sector, que llevaba años en retroceso desde que estallara en 1989 con el desplome del Dow Jones y del índice Nikkei, se recupera gracias a Japón. ¿Por qué no? Porque de ahí es de donde piensa sacar todo el dinero Estados Unidos. La señora Watanabe, el prototipo de pequeño inversor nipón, invertiría en acciones del sistema de transportes estadounidense. Ya que los ladrones de guante blanco vuelven a estar de moda, ¿por qué no dejamos que sean ellos los que protagonicen el auge del ferrocarril? Con la salvedad de que, en este caso, esos ladrones de guante blanco serían en realidad las amas de casa japonesas.
Ya que hablas de las acciones de las empresas ferroviarias japonesas, vamos a ver un titular sobre algo de lo que no se ha hecho eco la prensa en Estados Unidos. Son los mercados, con sus indicadores de precios que surgieron tras unas declaraciones de Trump y que la prensa estadounidense ignoró para centrarse en tonterías, como en hablar de los tweets del presidente o de los problemas de su hija con la empresa Nordstrom. Las acciones de las empresas ferroviarias japonesas se disparan tras el anuncio de Trump de que Estados Unidos construirá un ferrocarril de alta velocidad. Hay una cosa de la que los medios estadounidenses no se han hecho eco, pero que se han percibido los fondos de cobertura y otros especuladores. En sus declaraciones, Trump manifestó que Estados Unidos construiría un ferrocarril de alta velocidad. El pasado viernes, las acciones vinculadas a los sistemas ferroviarios de alta velocidad se dispararon en Japón y hasta en China. Trump se reunió con los directores generales de las grandes empresas estadounidenses del sector de la aviación, o sea, las compañías aéreas. Vamos a ver qué les dijo. Por ejemplo, algunos de ustedes me decían ayer que cuando viajan a China o a Japón, se encuentran con trenes de alta velocidad por todas partes. Y nosotros no tenemos ninguno. No quisiera competir con el negocio de ustedes, risa, pero no tenemos ni un solo tren veloz. Cuando el presidente japonés Shinzo Abe viaja a Estados Unidos para reunirse con Trump, los medios del cinturón industrial lo consideran simple y llanamente una reunión de jefes de Estado en la que el presidente nipón defiende ante su homólogo estadounidense los intereses de las empresas ferroviarias de su país. Ahora bien, si hay un estadounidense que pueda hacerles la competencia a esas empresas, ese es Elon Musk, gracias a Hyperloop. Y sin embargo, los medios del cinturón industrial lo vapulean y amenazan con boicotearlo por atreverse a reunirse con Donald Trump, lo que hace que, como consecuencia de todo ese alboroto, salga perdiendo frente a las compañías japonesas. No hay duda de que los grandes proyectos de infraestructuras son los que han convertido a Estados Unidos en lo que es actualmente, como se cuenta en Érase una vez en el oeste, película dirigida por Sergio Leone con Henry Fonda en el papel de malo. Creo que era esa, ¿no? Una película excelente sobre la corrupción y los ladrones de guante blanco de aquella época. El doctor Michael Hudson siempre dice que cuando Estados Unidos empezó a construir el ferrocarril allá por el siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, lo hizo para abaratar costos, no para incrementarlos, porque resultaba costosísimo transportar mercancías hacia el oeste. Las empresas privadas competían entre sí para ver quién ofrecía el mejor plan y el más económico a la hora de construir el ferrocarril, y luego el Estado pagaba las obras. El caso es que, como digo, el objetivo era abaratar el costo que suponía transportar mercancías hacia el oeste. En cambio, actualmente recurrir a las finanzas privadas implica un aumento de los costos del transporte. Ya lo veremos. Habrá que ver si el dueño de esos ferrocarriles es el Estado o si lo son las empresas privadas. Y cuando hay una empresa privada de por medio, la posibilidad de que imponga unos precios oligopolistas está ahí. De hecho, si solo hay una empresa que construya estos ferrocarriles, eso tendrá reflejo en los precios, seguro. El problema es que estos proyectos no se pueden financiar exclusivamente con dinero público, porque Estados Unidos ya tiene demasiada deuda, unos 20 billones de dólares, por lo que habrá que recurrir en parte a fondos privados. Por cierto, ahora que me acuerdo, sí, estoy seguro de que la película de Sergio Leone se titulaba Érase una vez en el oeste, con Henry Fonda en el papel de malo. Además, otro de los protagonistas lo interpretaba Charles Bronson en lugar de Clint Eastwood, lo que la hace aún más interesante. Vamos a ver la evolución del precio de las acciones de Nippon Sharyo, la empresa que construye el tren de levitación magnética japonés. Sí. Como vemos, nada más hablar Trump, las acciones se dispararon. Aunque normalmente cada vez que Trump abre la boca, los precios se desploman. Y los inversores se volvieron locos de euforia. Me gustaría que viéramos otro titular que, en fin, aunque Shinzo Abe ha prometido invertir un dineral en Estados Unidos, seguimos viendo titulares como este. Los mayores acreedores de Estados Unidos continúan vendiendo bonos del Tesoro en lo que constituye un aviso a Trump. Desde Tokio a Pekín, pasando por Londres, el consenso está claro. Pocos inversores extranjeros se muestran dispuestos a invertir en el mercado de los bonos del Tesoro estadounidense, que actualmente mueve 13,9 billones de dólares. Según las cifras más recientes del Ministerio de Economía nipón, en el mes de diciembre los inversores de Japón, el país que más ha invertido en bonos estadounidenses, protagonizaron su mayor recorte de participación en casi 4 años. Lo sorprendente es que el proceso de venta haya continuado en un momento en el que invertir en deuda extranjera pocas veces ha resultado más atractivo. Y no solo sucede en Japón, los inversores extranjeros de todo el mundo se están deshaciendo de los bonos estadounidenses a un ritmo jamás visto.
Estamos ante un importante fenómeno macroeconómico. Los mayores acreedores de deuda estadounidense están vendiendo sus bonos, lo cual ha hecho que los bancos centrales hayan intentado rellenar ese vacío expandiendo sus balances generales. Ahora bien, vender deuda estadounidense a gran escala y a la vez realizar grandes inversiones en la economía de Estados Unidos es un poco contradictorio. El mercado de deuda es más importante que cualquier tuit de Donald Trump. Las salidas y entradas de dinero en el mercado de deuda, con un claro balance neto a favor de las ventas, parecen indicar que existe una menor confianza en el mercado. Por eso digo que las dos cosas son un poco contradictorias. Sí, vamos a ver qué más cuenta la noticia de Bloomberg. Con independencia de que se deba a la previsión de un aumento del déficit y de la inflación tras la llegada de Trump a la Casa Blanca o a la posibilidad de que la Reserva Federal suba los intereses, el mercado de deuda más seguro del mundo ahora parece no serlo tanto. Sobre todo tras el repunte de las rentabilidades que se viene registrando desde el mes de noviembre. Y luego está la tendencia de Trump a hacer demostraciones de fuerza, que ha hecho que los inversores apuesten más por no invertir en deuda extranjera. A lo mejor resulte que sus tweets sí que son más importantes que el mercado de deuda, porque si recuerdas, uno de ellos ha servido para cambiar 30 o 40 años de política china. Con un solo tweet, Trump provocó un gran revuelo, y eso que ha reculado bastante, porque antes de entrevistarse con Shinzo Abe, habló con el presidente chino para prometerle que cree en la política de una China unida y que no piensa traicionarla. Por eso, no me extrañaría que sus tweets pudieran desencadenar una venta de bonos del Tesoro estadounidense a gran escala. Creo que era Teddy Roosevelt el que decía aquello de emplea buenas palabras, pero no te olvides del palo. Trump es capaz de ser un auténtico bocazas y a la vez publicar un tuit de lo más discreto. Bueno, sus tweets deberían ser discretos y que a la vez sirvieran para cerrarle el pico al resto de la gente. Esta es la primera vez que vemos que la política de los 140 caracteres de Twitter influye en los mercados internacionales. Parece ser que con un tuit se pueden alterar por completo los mercados, lo que está haciendo que los asesores más cercanos al presidente estén más pendientes de su cuenta de Twitter que de lo que pueda contarles en la Casa Blanca. Estamos hablando de un hombre que gobierna Estados Unidos y el resto del mundo desde su bolsillo, como aquel que regenta un pequeño puesto de caramelos. En fin, yo creo que tú eres el primer periodista de un medio financiero que se muestra a favor de Hyperloop. La gente está entusiasmada con los trenes de alta velocidad de Francia, Alemania, China y Japón. Pero, ¿qué pasa con Hyperloop? Que es un sistema estadounidense. Sí, y Elon Musk está financiado en parte por el gobierno estadounidense. ¿Por qué no incluir una acción de Hyperloop en las cuentas de la seguridad social de los estadounidenses? Así, al jubilarse, tendrían una participación en el proyecto que está claro que va a ser un éxito. Y tampoco tendría que preocuparse por cosas como las expropiaciones, porque puede circular bajo tierra. Bueno, sí que tendrían que preocuparse por ellas. Lo que pasa es que irías tan rápido que no les daría tiempo a demandarte. En fin, no se pierdan la segunda parte. Tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con el doctor Michael Hudson, autor de muchos libros, entre ellos el último, B de Economía Basura, una guía sobre la realidad en una era de engaños. Michael, bienvenido de nuevo. Un placer, Max. Michael, en primer lugar, quisiera preguntarle por el subtítulo de su libro, Una guía sobre la realidad en una era de engaños. El libro es anterior al nacimiento de las llamadas noticias falsas, que según algunos fueron las que provocaron la derrota de Hillary. ¿A qué engaños se refiere, Michael? Bueno, antes de que hubiera noticias falsas, había una cosa llamada economía falsa. Toda la terminología se ha convertido en un eufemismo, de forma que el vocabulario que emplean los académicos para explicar la economía del efecto goteo parece un vocabulario orwelliano. Recordemos que la teoría del efecto goteo propugna que, si el 1% más rico de la población crece, el resto también lo hará. Y que si toda la riqueza va a parar a los bolsillos de ese 1%, el PBI seguirá subiendo.
por lo que es algo que nos interesa a todos. El problema es que con esa teoría se entierran importantes distinciones como la que existe entre actividad productiva e improductiva o entre ingresos por rendimientos de trabajo e ingresos no derivados de él. Todo se entremezcla para que parezca que, según los índices de productividad, las empresas más productivas de Estados Unidos sean los socios de Goldman Sachs, porque son los que más dinero ganan, aunque el dinero provenga simplemente de una transferencia que le hace el resto de la economía, en lo que constituye una actividad de suma cero. Lo que hace mi libro es tratar de ofrecer un vocabulario que permita a la gente abrirse paso en esta niebla de eufemismos, en este lenguaje falso, en este pensamiento hipócrita que caracterizan la economía dominante de hoy. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo con usted. En estas últimas semanas en las que tanto se ha estado hablando de las noticias falsas, he dicho muchas veces que antes que las noticias falsas están los precios falsos, como yo lo llamo, o como usted dice, economía falsa. En otras palabras, los cimientos sobre los que se asienta la economía son ficticios. Ya que ha hablado del PBI, el PBI es, por muchas razones, una forma absurda de medir el crecimiento económico. Y sin embargo, se trata del punto de referencia fundamental a la hora de describir la realidad económica. ¿No le parece que es un concepto absolutamente inservible? Es inútil. Cierto. Y también ha hecho referencia a esas transferencias que recibe Goldman Sachs del resto de la economía. Goldman Sachs es la empresa que más dinero gana de Estados Unidos y como tal se presupone que eso la convierte en la más productiva, cuando lo único que hacen es recibir transferencias y, como ha señalado usted en otras ocasiones, actuar como un parásito financiero del sistema, absorbiendo el dinero que ellos mismos emiten, quedándose con él y disfrazándolo de aumento de la productividad. ¿Perdió Hillary por culpa de las noticias falsas o de sus políticas neoliberales falsas? ¿Qué sucedió primero, Michael? Yo creo que las políticas económicas falsas. La gente se dio cuenta de que Clinton estaba a favor del Tratado de Libre Comercio que entregaría a las empresas el poder que actualmente tienen las agencias reguladoras gubernamentales. Hillary intentó vendernos que su programa era bueno para los trabajadores, cuando lo único que pretendía era concederle más dinero a Wall Street. Una decisión que, según ella, beneficiaría a la clase obrera por ese efecto goteo. También decía que trasladar la producción fuera de Estados Unidos sería bueno para los trabajadores estadounidenses porque así los productos fabricados en China que compraran en Walmart saldrían más baratos. Lo que pasa es que si una persona va a comprar a Walmart en lugar de Macy's, que se está yendo a la quiebra porque queda muy poca gente que pueda permitirse seguir comprando allí, eso es porque se ha quedado sin trabajo. La idea de que la economía es un todo dominado por los sectores financiero e inmobiliario, que representan la mayor parte de la economía, y de que la industria, el comercio y la mano de obra no son más que elementos residuales, ha puesto a la economía patas arriba, literalmente. Mi libro habla del vocabulario que se utiliza, por ejemplo, para mencionar las privatizaciones, con toda una serie de eslóganes y palabras clave como el síndrome de Estocolmo o la actividad de suma cero, que se utilizan para describir una realidad donde todo el mundo sale perdiendo. La gente como Hillary se pasa el día pensando en eslóganes que puedan animar a la gente a votar a favor de estas políticas, pero que en realidad estas políticas solo van en contra de su propio interés. Bien, vamos a hablar ahora de los tratados de comercio. En su primer día como presidente, Trump acabó con el TPP, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. ¿Qué opina al respecto? La verdad es que me parece muy bien que haya acabado con él. Lo que me preocupa es que ahora vaya a optar por acuerdos de inversión bilaterales en virtud de los cuales, si un país aprueba una ley de protección al consumidor o una ley de defensa del medio ambiente que le cueste dinero a las grandes empresas, éstas puedan demandar al gobierno en cuestión. Tengo miedo de que Trump traslade los peores aspectos del TPP a los acuerdos bilaterales que está tratando de establecer con otros países. Y si consideramos que todo su gabinete parece estar formado por miembros del Goldman Sachs, uno se pregunta hasta qué punto le preocupa la creación de empleo. Doctor Michael Hudson, ¿hasta qué punto deberíamos preocuparnos si los peores elementos de la presidencia de Trump se hicieran realidad? ¿Cómo de feas podrían ponerse las cosas?
Max, no hay forma de saberlo hasta que la gente nos empiece a revelar. Lo peor que podría pasar es que Trump, a pesar de parecer menos malo que Hillary, acabe igual de malvado que ella. Bien, vamos a seguir hablando de asuntos comerciales. Trump ha planteado renegociar el Telecan. ¿La derogación del Telecan ayudaría a los trabajadores del cinturón del óxido? ¿O el mayor problema es la inclusión de China en la Organización Mundial del Comercio? Supongo que me dará la misma respuesta. Si Trump suspende este tratado comercial a nivel internacional, pero mantiene sus peores elementos en los nuevos acuerdos bilaterales que vaya a firmar, el problema será aún mayor. ¿Qué le parece? Yo no creo que la derogación del Telecan ayude en algo a los trabajadores del cinturón del óxido. Al contrario, romperá en pedazos el sector automovilístico por el acuerdo que existe actualmente con Canadá. Ahora bien, hay algo todavía más importante. El propósito del Telecan para Estados Unidos era que México tuviera a los trabajadores de las maquiladoras, que son los que ganan menos dinero, al lado de la frontera, así como abrir las exportaciones agrícolas estadounidenses al mercado mexicano, lo que ha perjudicado gravemente a la agricultura del país azteca. Las semillas de soya y de trigo estadounidenses, que cuestan muy poco porque están financiadas por el Estado, han destruido por completo la agricultura del norte de México. Así pues, si se derogara el Telecan, México podría reconstruir su agricultura y autoabastecerse y no depender de Estados Unidos. De esa forma, la balanza de pagos mexicana mejoraría considerablemente, mientras que las exportaciones agrícolas estadounidenses se desplomarían, al igual que el sector automovilístico, que tan vinculado se encuentra a Canadá, generando con ello una crisis. Así pues, no le veo ningún beneficio, Max. Déjeme que le haga un planteamiento radicalmente distinto al que hacen los medios dominantes. Como acaba de decir usted, Goldman Sachs se ha infiltrado en el gobierno de Trump, hackeando su gabinete, por así decir. Pues bien, a finales de los 80, coincidiendo con el desmembramiento de la Unión Soviética y la llegada al poder de Boris Yeltsin, los bancos de Wall Street hackearon Rusia e implantaron el neoliberalismo en el país eslavo, dando lugar a toda una generación de oligarcas y provocando una destrucción aún mayor de la que habría tenido lugar sin ellos. ¿No le parece que los estadounidenses deberíamos estar más preocupados por lo que pueda hacerle Goldman Sachs a Estados Unidos hackeando el gabinete, como ya hicieron en Rusia a finales de los 80, que por ese supuesto hackeo de Rusia sobre Estados Unidos? Tiene toda la razón, Max. Da la impresión de que Trump piensa hacerle a Estados Unidos lo que Clinton y los neoliberales le hicieron a Rusia después de 1991. Crear una cleptocracia, una nueva oligarquía. Rusia es el modelo que el gobierno actual parece querer imitar. Está absolutamente no cierto. Asistiremos a una política de privatizaciones, a una entrega del suelo público y los derechos públicos, y a una desregulación que abra las puertas de todo a todos. Rusia registró un importante descenso poblacional por culpa de la emigración. Ya veremos a dónde pueden emigrar los estadounidenses. Pues sepa usted que al escucharlo me he reafirmado en mi teoría. Se nota que es un excelente escritor. Su nuevo libro se titula B de Economía Basura, obra que recomiendo encarecidamente a la gente y que además constituye un regalo estupendo para el Día de San Patricio. Pero bueno, al hilo de lo que decíamos antes, Trump es el nuevo Boris Yeltsin, que fue una marioneta de los banqueros de Wall Street y del resto del mundo. En eso deberían centrarse los activistas, en luchar contra la creación de una cleptocracia en Estados Unidos, no en las noticias falsas de ese presunto hackeo por parte de Rusia. Y si no, que se fijen en lo que le ocurrió al país eslavo allá por 1991, porque eso es lo que va a pasar también en Estados Unidos. En fin, otro de los pilares fundamentales de la política de Trump son las infraestructuras. Si Trump utiliza $1 billón de dinero público para traer el tren de alta velocidad a Estados Unidos, ¿no generará eso inflación en este entorno de intereses bajos en el que llevamos inmersos desde hace 30 años? Porque, de ser así, los intereses empezarían a subir, lo cual tiraría por la borda cualquier intento por seguir con este modelo de negocio. ¿Qué opina? Yo no creo que el tren de alta velocidad llegue a Estados Unidos. No creo que los intereses suban porque los dicta la Reserva Federal. Y tampoco creo que genere inflación. Mire, si se quiere construir un ferrocarril de alta velocidad que recorra, pongamos, la costa este, hará falta una servidumbre de tránsito, además de crear una franja de unos 25 metros de ancho a cada lado de las vías.
lo que significa que habrá que realizar un sinfín de expropiaciones y además habrá que construir carreteras alternativas sin pasos a desnivel para los camiones y autobuses escolares. Todos los años se producen numerosos accidentes mortales en el tramo entre Washington y Nueva York. Y encima, ya solo el proceso de expropiación lleva 4 años. Es decir, toda la legislatura de Trump. Así que no lo veo muy factible. Mis amigos chinos me cuentan que ellos no han tenido ese problema, porque el ferrocarril de alta velocidad discurre principalmente por lo que antes era suelo agrícola, por lo que la franja a ambos lados de la vía es de tan solo 10 metros de ancho. Y al lado de esas franjas pasan autovías. No hay cruces ni nada que se interponga en su ruta, no como sucede con la disposición urbanística de las ciudades estadounidenses respecto al ferrocarril. Max, desde el punto de vista geográfico, la situación entre ambos países no tiene nada que ver. Y lo mismo sucedería en California. El trazado tendría que discurrir por el interior, una zona cálida y seca, no por la costa, para no tener que solicitar servidumbres de tránsito y tener que construir enormes túneles y puentes para atravesar terrenos agrícolas. A mí, Max, no me parece que pueda llegar a ser práctico. Doctor Michael Hudson, tenemos que dejarlo aquí. Su libro se titula B de Economía Basura. Se lo recomiendo encarecidamente a nuestros espectadores. Gracias por estar en el programa. Muchas gracias, Max. Un placer. Muy bien, esto es todo por ahí en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, el doctor Michael Hudson, cuyo último libro se titula B de Economía Basura. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos en Twitter, Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.